Nuestro invitado de hoy es productor del grupo musical Rostros Ocultos. Además, ha producido junto a artistas como Alex Sintek, Alejandra Guzmán, Maná, Benny Ibarra y muchos más. Hoy nos cuenta cómo después de años de sonidos vacíos, encontró la verdadera armonía en una habitación de hotel. Arturo Ibarra con nosotros, solo aquí en Vive Más. Vive más, vive. No esperemos más y démosle la bienvenida a Arturo Ibarra. Bienvenido, qué gusto. Qué gusto verte. Te estaba escuchando cantar y ay, muchas preciosa gracias. voz. Preciosa Ahí fuera del aire es que yo me la paso cantando, pero la verdad es que es un honor que estés con nosotros. El honor es mío. Productor, cantante, compositor, bueno, ¿qué más? Estoy segura que empezaste desde muy joven en la música. Pues mira, desde los 13 años la música me encontró a mí porque crecí en un área donde había muchos músicos. Luego te platico. ¿Comenzaste a tocar la guitarra? Pues comencé escuchando músicos ensayar alrededor de mi casa. Ensayaba Green Hat Show, que después se convirtió en Maná, Wow. La Revolución de Emiliano Zapata. Muchos músicos vivían cerca de mi zona y eso me hizo interesarme por la música. Y bueno, les cuento que Arturo el día de hoy nos va a estar contando acerca de su historia musical y también personal. Pero bueno, mientras eso sucede, quiero decirles que aquí muchas veces en el programa les hemos contado acerca de nuestros esfuerzos para ayudar a las familias y a los niños que, así como Arturo, comienzan con esta inquietud de salir adelante. Y precisamente una de las organizaciones con las cuales trabajamos es Back to Back, que desarrolla proyectos en Cancún, Mazatlán y Monterrey. A lo largo de los años han confirmado que los niños necesitan desarrollarse de una forma integral. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Existen diferentes maneras para contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños vulnerables. Por ejemplo, mediante el apoyo a organizaciones que trabajan por el desarrollo integral de las familias. Nosotros nos basamos en las 5 áreas: espiritual, que es el primero, físico, educativo, social y emocional. Al inicio hacemos una historia de vida con cada una de las mamás, entonces eso nos permite conocer a ellas. Una de las principales labores de Back to Back es que las familias con bajos recursos puedan tener acceso a servicios como terapias de lenguaje, apoyo escolar, cursos para padres, terapias psicológicas, entre otros. Las familias siempre tienen necesidades y una de ellas es lo económico. Entonces buscamos a esas personas para que también nos puedan apoyar en esa parte, viendo la necesidad de la familia para las terapias, para las necesidades básicas de ellos. También reconocen la importancia de vivir una vida guiada por Dios y por ello ofrecen devocionales, donde los niños conocen quién es Jesús y aprenden a vivir guiados bajo sus enseñanzas. Pues ahora ya sé un poco más y que pues Dios está en todo momento y que gracias a Él estamos acá y Él dio la vida por nosotros. Siento que tengo amigos, o sea, que me entienden. Siento así que conviven mucho las maestras, aprendo cosas. Por eso me gusta ir allá. Gracias a tus donativos, Club 700 México, junto a Orphans Promise y nuestras organizaciones asociadas, apoyamos a Back to Back para que más familias puedan verse beneficiadas. Muchísimas gracias, de verdad, el apoyo que ustedes nos han brindado ha impactado mucho a nuestras familias con las que trabajamos, a las que servimos, y eso nos anima, nos impulsa también a seguir trabajando con ellos, a dar lo mejor también. Nosotros aquí estamos trabajando, aunque no los vemos, pero sabemos que esa red de apoyo está siempre cubriéndonos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Me gusta mucho ver cómo estos niños están teniendo el apoyo en una etapa tan importante. Es increíble lo que están haciendo, esta labor de implantar en la mente, inculcar en la mente de los niños algo tan importante. Me voy muy impresionado con lo que vi en este video.
Me gusta muchísimo y además porque veo en sus caritas esa esperanza que gracias a ti pues está sembrando en ese corazoncito. Cuando donas a Club 700 México puedes estar seguro o segura de que la ayuda llega hasta donde se necesita. Llámanos al número que está apareciendo en tu pantalla y te vamos a decir cómo puedes unirte a este maravilloso grupo de donadores. Únete a mí y convierte tus pesos en esperanza. Pero ahora sí, Arturo, vámonos de lleno a la plática contigo, que yo ya estoy pero emocionada de poderte preguntar tantas cosas. Claro, pregúntame. Así es que iniciemos por el principio. Sí. ¿Cómo nace Rostros Ocultos? Pues Rostros Ocultos nace de un anhelo de nosotros como adolescentes de hacer algo con nuestras vidas, ¿no? Hay que recordar que cuando eres adolescente, pues nuestros papás ya no tienen influencia en nuestras vidas y son los artistas, los músicos que vemos o escuchamos los que nos influencian, ¿no? Entonces a mí me empezaron a influenciar músicos que vivían cerca de mi casa, ¿no? Y fue difícil defender el rock en español porque la gente en ese tiempo estaba acostumbrada a escuchar solamente rock en inglés. Sí, bueno, nos tocó ser precursores de esta camada que se llamó Rock en tu idioma por un eslogan de una discográfica, pero en realidad desde los 80s ya había músicos mexicanos tratando de componer canciones inéditas en nuestro idioma, ¿no? Entonces era una locura porque pues, el rock era en inglés, era anglosajón y cantarlo en nuestro idioma, pues mucha gente decía, es como cantar mariachi en inglés. Entonces fue siempre ir contracorriente desde adolescentes con la música, porque en casa pues yo era el joven que se encierra en su cuarto vestido de negro a escuchar música y pasa horas encerrado y la familia dice, pues hay que llevarlo con un psicólogo, ¿no? El rebelde, pero sin rebelde. duda porque tenías esta inquietud de la música y definitivamente te tocó romper barreras. Tú eres compositor, músico, guitarrista, escritor y precisamente tenemos aquí un libro que escribiste acerca pues del rock y también acerca de Rostros Ocultos. Y estaba viendo ahorita mientras lo ojeaba que uno de los primeros en creer en el proyecto del rock en español fue Guillermo del Toro. Claro, fíjate que me tocó la fortuna de crecer en una zona donde había gente como Fer Olvera de Maná. A 3 cuadras de mi casa vivía Guillermo del Toro, a 10 cuadras de mi casa vivía Alejandro Fernández. Y tu primer concierto fue en casa de Guillermo. En casa de Guillermo, su hermana Susana, pues veía que no había lugares donde tocar y me dijo, pues hagamos un concierto aquí en el patio. El primer productor que escuchó nuestra música fue Luis de Llano, que era productor de grupos como Timbiriche, como Garibaldi, pero que él era rockero. Hay que recordar que Luis de Llano también fue de los creativos del Festival Avándaro en los 70s y él le llegó un demo de Rostros Ocultos y él nos llamó a su oficina y nos dijo, ¿saben qué? Pues me gusta su música, hay la manera de que entren a una discográfica y así fue como empezó pues este sueño en los 80s de ser músico de rock, ¿no? Y de los 80s ahora en la actualidad te encuentras produciendo un gran concierto en donde reúnes a las voces emblemáticas del rock en español. ¿Con qué artistas estás trabajando en Pues mira, esta es una curaduría que se ha hecho junto con Sabo Romo. Sabo Romo es el bajista de Caifanes, una de las bandas pues, más queridas y exitosas de México. Hay gente como Marciano Cantero, Enanos Verdes, Rafa Sánchez de la Unión, Andrea Echeverry de Colombia con los Artesiopelados, Leonardo de Lozane de Fobia, Piro Pendas de Ritmo Peligroso, está también Los Amantes de Lola, bandas españolas involucradas en un concepto que es sinfónico y que nos ha llevado pues, a estar en los mejores foros y a tener la satisfacción pues, de ser también parte de esta historia del rock mexicano, ¿no? Te he visto y todos te hemos visto en diferentes programas de televisión, con tu banda, etcétera. Pero también hay algo que me ha llamado mucho la atención, porque detrás de todo este glamour y mundo de éxito y reconocimiento también, tú lidiaste mucho tiempo con un vacío. Pues es una situación extraña, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que soñamos con hacer música o ser artistas, creemos que llegando al escenario se han cumplido nuestros anhelos, ¿no? Pero yo sentía que cada vez que yo apagaba mi amplificador de guitarra y las luces de un escenario se apagaban, mi vida se apagaba, ¿no? Y siempre terminaba en la soledad de una habitación de un hotel, ¿no? Solo,
Mis compañeros quizá iban a una fiesta, quizá el mundo de las drogas y las adicciones no era lo que a mí me atraía. La muerte de mi padre acrecentó esta soledad y yo siempre tenía esta pregunta existencial de cuál era el propósito de mi existencia, ¿no? La música llenaba esta cuestión, pero había algo dentro de mí que preguntaba cuál era el propósito de mi existencia, ¿no? ¿De dónde venía ese eco que le recordaba a Arturo lo vacío que estaba? Entérate al volver, pero antes, ¿te has sentido así? ¿Nada te llena? ¿Quieres que oremos por ti? Marca el número que está en tu pantalla, nosotros te escuchamos. La llamada es completamente gratuita. En una habitación de un hotel ha terminado la vida de muchos músicos que yo admiraba, la vida de Hendrix, recientemente la del baterista de Foo Fighters, Taylor Hopkins. Y en ese momento tú te encontrabas en un momento importante. Pues yo sentía que mi alma se estaba perdiendo. Y de repente pues dices, pues mejor tomo un arma y lo que sigue, como Kurt Cobain, ¿no? ¿Y cómo fue en ese momento que sentiste que Jesús se acercó a ti? ¿Qué te hace una mejor persona? ¿Un auto nuevo? ¿Un puesto mejor? Pensar en nosotros mismos no está mal, pero es mejor si consideramos también a los demás. Los donantes del Club 700 México ayudan a familias a recuperar su fuente de ingresos. Le ofrecen refugio a niños que perdieron el suyo, brindan alimentos y útiles escolares a pequeños que los necesitan con urgencia en comunidades de escasos recursos. Llevan un mensaje lleno de esperanza y valores que trascienden todo esto junto a sus organizaciones asociadas. Únete a mí, el que es generoso prospera. El que reanima a otros será reanimado. Llámanos al número en tu pantalla o mándanos un WhatsApp. Puedes hacer tu donación desde nuestra página club700mexico.org. Tus donativos son deducibles de impuestos. Experimenta la satisfacción de dar y convierte tus pesos en esperanza. Yo sentía que cada vez que yo apagaba mi amplificador de guitarra y las luces de un escenario se apagaban, mi vida se apagaba, ¿no? Y siempre terminaba en la soledad de una habitación de un hotel, ¿no? Solo. Había algo dentro de mí que preguntaba cuál era el propósito de mi existencia, ¿no? Antes de la pausa, Arturo nos contaba cómo creció su carrera musical, pero a pesar del éxito, permanecía un vacío que no se llenaba con nada. Sí, fíjate que cuando yo estaba de gira ya viviendo aquí en la Ciudad de México, mi padre murió. Y pues fue un detonante para mí de empezarme a preguntar qué sucedía después de la muerte, ¿no? Perdón, ¿y te puedo preguntar de qué falleció tu papá? Mi papá murió a los 51 años, muy joven. Yo tendría 19 años, de un infarto fulminante. Sí. Y te empiezas a cuestionar acerca de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? Me llamaba la atención que siempre como seres humanos nos preocupamos más por cuidar el aspecto físico, pero el alma siempre al final del día es la que está en juego, ¿no? Y es lo que yo sentía, una soledad que se acrecentaba cada vez más en mi habitación de un hotel, ¿no? Y siempre me llamaba la atención porque en una habitación de un hotel ha terminado la vida de muchos músicos que yo admiraba, la vida de Hendrix, recientemente la del baterista de Foo Fighters, Taylor Hopkins. Y decía, bueno, es que en una cuestión de vacío existencial, de repente es cuando estás a solas, cuando vienen todas estas cuestionantes y de repente pues dices, pues mejor tomo un arma y lo que sigue, como Kurt Cobain, ¿no? Y curiosamente en la soledad de la habitación de un hotel fue donde encontré las respuestas, ¿no? Yo era una persona que me gusta leer mucho. Entonces leí mucho de esoterismo, de metafísica, de religiones. Crecí bajo la supervisión de una educación religiosa con monjes, con sacerdotes, conociendo un Dios muy lejano que no conocía, que yo sentía que lo conocía, pero... ¿Pensabas que existían muchas vidas, reencarnaciones? Pues es que había tantas propuestas espirituales. ¿Y eso satisfacía esa necesidad en tu interior? No, porque yo leía esos libros y de repente yo encontré la respuesta hasta que abrí un libro que está... siempre en los hoteles hay un mueble. Ajá, el buró que está ahí en medio. Y curiosamente una noche abrí ese mueble y encontré un Nuevo Testamento. Entonces dije, bueno, ya le di oportunidad a tantas propuestas religiosas de voy a leer. Y empecé a leer el libro de Mateo, me acuerdo, y leí algo recuerdo que es Mateo 16:24, que dice que de qué aprovecha el hombre si gana el mundo,
si pierde su alma. Y en ese momento tú te encontrabas en un momento importante. Pues yo de tu sentía que carrera. mi alma se estaba perdiendo, ¿no? En realidad, pues somos seres espirituales, tenemos necesidad de trascendencia y mi alma anhelaba algo más contundente, algo que sosteniera el universo que yo vivía, ¿no? Y encontré en ese versículo el cuestionamiento que yo pensaba, mi alma se estaba perdiendo, ¿no? Yo estaba a punto de, pues prácticamente decir, pues ¿qué sigue, no? De darte un balazo, ¿no? Porque en realidad la depresión que viene después de una soledad es muy fuerte y yo sé que muchos músicos la sufren. Por eso a veces pues encuentras sustancias que te sacan de este mundo de vacíos, ¿no? Para ya no pensar en eso. Para ya no pensar sentir en eso, ¿no? ¿Y cómo fue en ese momento que sentiste que Jesús se acercó a ti? Pues mira, yo dentro de mi corazón dije, Dios, si tú existes, quiero conocerte, ¿no? Porque yo veía el universo y como creativo, a mí me encantaba leer las portadas de los discos y ver quién produjo, quién compuso la canción. Y yo decía, yo cuando veía un ser humano, veía la naturaleza, yo quiero conocer al creativo de este mundo, del universo. Siempre había dentro de mi mente que había alguien que me había diseñado y que había creado el universo. Y es el que yo quería conocer, ¿no? Primero, pues, después me encontré con que mi hermano mayor había aceptado a Cristo, Ok. ¿no? Me encontré con un Jesús que no conocía, porque yo conocía el Jesús tradicional, este que vemos en Semana Santa, que fue crucificado y ahí se quedó, ¿no? Pero no conocía a Jesús resucitado, al que había dado su vida, el que había perdonado, el que me había dado eternidad. O sea, conocía a Confucio, Mahoma, que eran grandes líderes, pero que estaban en su tumba, sepultados. Pero Jesús era distinto porque él había resucitado, entonces tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Y esto lo empecé a encontrar en las Escrituras. Y abrirle mi corazón a ese Dios fue, yo creo que la decisión más importante, porque ese vacío que había en mi alma era llenado por alguien que no vivía en un templo hecho de manos, porque es lo que decía la palabra, no es un Dios que habita en una estructura. Yo antes iba a una iglesia y sentía que estaba Dios por la altura del techo, por la soledad y quietud, pero cuando descubrí que era un Dios que viene a morar en tu corazón, para mí me voló la tapa de los sesos, ¿no? Y actualmente sigues en la música comercial, sigues con Rostros Ocultos, pero tienes un propósito aún mayor en tu vida. Claro, bueno, pues para mí el propósito, pues primero conocer a Dios y conocer ese diseñador inteligente que me diseñó a mí, que te diseñó a ti. Somos seres humanos irrepetibles. Yo cada vez que veo la creación, vivo agradecido de conocer el Dios de la creación. Y esto me ha motivado para compartir a través de mi vida que hay una esperanza, ¿no? A través de la depresión, de la adicción, de la soledad. Guadalajara tiene el índice más alto de suicidio en jóvenes y yo sé que mucha gente atraviesa este vacío que los lleva a tomar decisiones muy difíciles en su vida, que si conocieran al Dios que los diseñó, que los ama tal como son, que no los quiere cambiar, que solamente quiere tener una relación con ellos, es muy importante para mí. O sea, que la gente conozca ese regalo que yo alguna vez tuve y encontré el manual de vida, que es pues mucha gente dice la Biblia, el libro más cuadrado, pero digo, cuando alguien diseña algo, le da un manual de instrucciones y para mí la carta de amor más preciosa que hay pues son las Escrituras, ¿no? Entonces, para mí leer las Escrituras es como entrar en un mundo que desconozco y que me ilustra cómo vivir, cómo Arturo Ibarra puede vivir y cómo puede amar a otros seres aun cuando me hacen daño, aun cuando en mi vida hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay contracorrientes que de repente me llevan a pensar, Dios, ¿qué quieres de mí? Saber que Él sostiene mi universo cambia mucho la perspectiva, ¿no? Completamente. Me sorprende ver cuánto puede Dios cambiar el rumbo de una vida y llevarla rumbo a un propósito, ese propósito por el cual fue creada. Arturo buscaba en el sueño de la música esa llenura del alma, volcó todo su tiempo y sus esfuerzos en ello y definitivamente logró muchísimas cosas, éxitos en la radio, en la tele y sin lugar a duda la música pues fue buena compañera para él, ¿no? Lo evitó nos contabas de caer en drogas, en adicciones. Sin embargo, nunca fue capaz de dar una respuesta a esa insatisfacción que sentía. Pero fíjate lo que dice Mateo 16, 26, que es precisamente lo que platicábamos con Arturo. ¿Qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma?
Y es que a veces nos enfocamos demasiado en por ejemplo, en la adicción a las drogas, el alcohol, la pornografía. Pero ¿qué hay de la adicción al trabajo? El origen de todas las adicciones es uno solo: tratar de escapar o poder encontrarle sentido a una vida que sin Dios, nunca tendrá la brújula que necesita. Y si el día de hoy necesitas de esa dirección en tu vida, quiero invitarte a que primero le rindas tu corazón a la voluntad de Dios para que Él guíe tus caminos y enderece tus veredas. Quiero invitarte que si el día de hoy quieres recibir a Cristo en tu corazón, cierres tus ojos y repitas después de mí: Señor, el día de hoy reconozco delante de ti que mi vida está vacía. No he encontrado nada que la llene. Y quiero pedirte perdón porque he hecho muchas cosas que sé que a ti no te gustan, que te ofenden, que no te agradan, que lastiman a los demás y que incluso me han lastimado. Señor, no le encuentro sentido a esta vida, pero el día de hoy yo quiero rogarte que tomes mi corazón y le muestres el propósito para el cual tú lo creaste. Dios, hoy te rindo mi voluntad, te rindo mi vida. Quiero conocerte. Regálame el don de la fe. Hoy declaro con mi boca que Jesucristo es el Señor. Sé que me amas como soy, pero transfórmame en la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y si el día de hoy tú has recibido a Cristo en tu corazón, por favor llámanos. Queremos orar personalmente por ti. La llamada es gratuita, por supuesto. Y ahora, como Arturo lo hizo en un momento, toma la Biblia, léela, conoce personalmente a ese Dios que te ha amado con todo su corazón. Y por supuesto, reúnete con otras personas, nuevas amistades, que también busquen ser sanadas por Dios y que le busquen de todo su corazón. Y finalmente, tanto en la música como en el deporte, se requiere de una gran disciplina para destacar. Pero al regresar de la pausa de un barrio pobre, sin servicios básicos, les voy a contar la historia de una persona que se convirtió en medallista internacional. Quédate con nosotros y te contaremos la historia de una joven que ha marchado contra todos los obstáculos por un deporte muy particular. Ya volvemos. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año a los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Tu parte física se alimenta con agua y comida. Para tu mente, cuidas lo que ves, por ejemplo en internet. Y tu parte emocional se alimenta con el amor de tu familia. Pero, ¿cómo alimentas tu espíritu? ¿Sientes que necesitas algo más? La oración hace la diferencia. ¿Necesitas hablar con alguien? Llámanos, nosotros te escuchamos. Mi mamá siempre nos inculcó a hacer deporte desde chiquitas e hicimos varios deportes como básquetbol, gimnasia, estuvimos en natación y hasta que un día pues decidió meternos como tal a la marcha, entonces fue ahí cuando le empecé a agarrar un poquito de amor hacia el deporte. Para la señora Patricia, el deporte era una puerta de oportunidades para sus hijas. Bueno, pues nosotros vivíamos precariamente, pero nunca, no lo sentimos como un limitante. No teníamos puerta, no teníamos servicios, nuestra casa era de madera y de unas láminas. Pero sí éramos algo, no éramos unas luchadoras. Así se lograron las cosas, así se logró que Sofía pues entrara en el alto rendimiento. Pues obviamente no es fácil, tienes que dejar muchas cosas al lado, tienes que dedicarte como 100%
a la vida de un atleta de alto rendimiento, pero pues me gusta. Creo que hay varias veces en que tenemos que levantarnos temprano, que tenemos que dejar otras cuestiones como salir a fiestas, salir con amigos, dedicarle 100% a esto. Sofía es una persona muy sencilla, es muy noble, pero en la pista se transforma en una guerrera, ¿no? Siempre deja lo mejor de sí. Subcampeona olímpica juvenil, Buenos Aires 2018, y este año que pasó es campeona mundial juvenil del Campeonato Mundial de Atletismo. Su última gran victoria con la medalla de oro en Nairobi hizo que su historia se conociera por todo México. Aunque para Sofía, las victorias van más allá de una medalla. Cumplir, no es fácil, no es nada de una noche a la mañana en que yo diga, ay, voy a ser campeona mundial de la noche a la mañana. Obviamente no fue de un día, una semana, fueron varios meses, supongo que también fueron varios años, en donde tuve que aplicarme, tuve que echarle ganas, en donde llegaba muerta de los entrenamientos, pero lo padre de esto es que no es fácil, que te da la satisfacción de decirlo, no lo conseguí fácil, me costó, le sudé, lo sufrí, pero me gustó el resultado, entonces creo que es parte de la victoria ese sufrimiento que sientes. Para llegar al lugar en donde se encuentran, el trabajo no solo ha sido el de Sofía. Hay que luchar y a veces ha habido derrotas, a veces ha habido desesperación, a veces ha querido tirar la toalla, pero ahí hemos estado para impulsarla, para decirle sí se puede. Hoy, gracias al trabajo de Sofía y a su historia de esfuerzo y dedicación, le han dado la oportunidad de viajar alrededor del mundo en competencias y obtener una casa, gracias a organizaciones que fueron tocadas con su gran historia. Y ahorita, pero bien orgullosa, bien emocionada, me da mucho gusto. Yo el día que me entregaron mi casa ya me iba a dar el telele, porque yo dije, gracias al trabajo de mi hija, gracias a sus logros, tenemos esto ahora. Que luchen por sus sueños sin importar las adversidades que tengan, que busquen, si no sale el primer plan, hay miles de planes más atrás. No solamente se queden con que yo no puedo por esto, por tal, que busquen las alternativas, igual a los padres de las chicas que apoyen a sus hijos, que no dejen que nadie les toque en sus sueños. ¡Ay, qué bonita historia! ¿Qué te pareció, Arturo? Impresionante. Sofía, su familia, apoyando sus sueños, luchando contra la adversidad. Muy motivador, muy motivador. Definitivamente muy motivador, como lo ha sido pues el tenerte en el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Me voy contentísimo. Muchas gracias, Nadia, por este espacio. Gracias por abrir el corazón y que sigan viniendo muchísimos éxitos más a tu carrera y también que sigas siendo luz como lo has hecho hasta ahora. Así será y le vamos a echar muchas ganas, vas a ver. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en la emisión del día de hoy. Recuerda contarle a todo el mundo acerca de este programa que siempre trae buenas noticias. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.